Bueno, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a este estudio en español. Estamos estudiando el primer libro de San Juan, cuarto capítulo, y vamos a leer a partir del verso 7. Así que antes de comenzar, comenzamos con una oración. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, por este bello día y por todas las bendiciones que tú nos das. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nos perdones por favor de todos nuestros pecados, nos limpies de toda maldad y que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien conduzca este estudio en la noche de hoy. Que exaltemos tu nombre por medio de la lectura bíblica y que te conozcamos un poco más, un poquito más a fondo, por lo que tú nos has de enseñar y revelar en la noche de hoy. Te pedimos que todo lo que aprendamos, Señor, busquemos oportunidades para ponerlo en práctica y de esa manera vivir de tal manera que la gente conozca a Jesucristo, porque nos ha logrado conocer a nosotros y le hemos compartido el amor que has puesto en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Para ti, hoy y siempre, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, pues, entonces, capítulo 4, primera carta de San Juan, y estamos leyendo a partir del 7º verso. Me gustaría pensar de que podamos leernos todo lo que queda del 4º capítulo, pero yo no sé si eso va a ocurrir, porque la realidad es que yo tenía un plan. El plan era que cada vez que tuviésemos un estudio en este libro, leyésemos un capítulo y pudiésemos estudiar ese capítulo. Queriendo decir con eso que si se hubiese podido mantener ese orden cronológico, hubiésemos acabado con esta carta en ¿cuánto tiempo? En un mes o un mes y una semana, dependiendo si es un mes largo o un mes corto. Pero ya nos damos cuenta que eso no ha podido ser, porque en el primer libro de San Juan llevamos unos par de meses ya. Entonces hay capítulos que se nos hacen más largos simplemente porque hay mucho material. Así que en un verso pudiésemos quedarnos toda la noche, pero en este caso no va a ser así. Vamos a comenzar a leer, nos detenemos y vamos explicando poco a poco. Dice lo siguiente: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esa es una expresión muy importante. Ese verso 8 en el capítulo 4. Porque Dios es amor. Por medio de las Escrituras, Dios se nos manifiesta en muchísimas maneras. San Juan nos dice que Dios es luz y en Él no existe oscuridad. Jesucristo expresó que Dios es espíritu, ¿verdad? Y busca a quienes así le adoren en espíritu y en verdad. Pero aquí vemos otra característica de Dios, y es que Dios es amor. Por ende, cuando estemos leyendo esta carta nos vamos a dar cuenta cómo Dios a nosotros, que hemos nacido de nuevo, nos pide que amemos a otras personas. El mandamiento de amar existe en el Antiguo Testamento. Amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y luego también se explica que tienes que amar a tu semejante como a ti mismo. Pero luego Jesucristo nos va a enseñar que el amor que Él nos está diciendo que tenemos que expresar para con nosotros va por encima de ese amor que dice el Antiguo Testamento: ámense los unos a los otros como se aman a sí mismos. Porque ahora el amor que Dios nos está exigiendo a nosotros, al pueblo de Cristo, nos está exigiendo que el amor es divino y que tenemos que amarnos los unos a los otros como Cristo amó a su iglesia. Así es como nos está exigiendo Dios que seamos capaces de amar. No como nosotros queremos que nos amen, sino como Dios a nosotros, por medio de Jesucristo, nos ha amado. Hay una gran diferencia, ¿no? Póngase que usted es una persona masoquista. ¿Saben lo que es un masoquista, sí o no? ¿Qué es un masoquista? Un masoquista es una persona que le gusta sufrir dolor. Y por un lado casi todos sufrimos un poquito de masoquismo. Eso es cierto. Porque a veces uno de joven se rodeaba con personas que no eran buenas en nuestras vidas y nos causaban dolor. Pero como tenemos un poquito de masoquista, nos quedamos en esas amistades o en esas relaciones
o en esas circunstancias donde estamos sufriendo. De repente hasta que maduras un poco y dices, oye, ¿qué hago yo en esta relación o con esta persona como un amigo? Cuando lo único que hace es fastidiar. Lo único que hace es causarme dolor. Pero el masoquista es una persona que disfruta del dolor. Imagínense ustedes a un niño que agarren y le metan un pellizco porque está haciendo algo mal. Bueno, en una época pellizcar estaba bien. Hoy en día pellizcar a un niño de repente ya es abuso infantil. Pero ¿cuántas veces ustedes de muchachos no recibían un pellizco de un papá? ¡Deja de hacer eso! ¡Uy, uy, uy, uy! Y te empezabas a portar bien. ¿Cierto o falso? O de repente nada más me pasaba eso a mí. Pero imagínese usted un niño que el papá o la mamá lo pellizque porque se está portando mal y tú le pellizques, deja de hacer eso. Y dice, ¡ay, qué rico! ¡Ay, pellízcame otra vez! ¿Cómo? Y lo vuelves a pellizcar ahora más duro. ¡Uy, qué sabroso, mami! Pellízcame el otro brazo que se siente muy bien. No, pues no se puede trabajar así, ¿verdad? Ese es el masoquista. Pero entonces si la lectura dice, traten al resto de las personas como quieren ser tratados, pues el masoquista va a decir, ¡ah, qué bueno! Déjame tratarlos a palo, porque a mí me gusta que me maltraten. Pues obviamente esa no es la intención. La intención es que todos sabemos lo que es bueno, por lo menos para nosotros, y así deberemos tratar a las demás personas. Pero Jesucristo eleva ese amor a lo que se llama el amor agape. Y dice, la mayor expresión del amor es el amor que es sacrificial. Y eso lo vamos a ver ahorita. Pero comienza diciéndonos algo muy importante. Que el que no ama es porque en realidad no conoce a Dios. Porque conocer a Dios es saber que Dios es amor. Versículo 9 dice lo siguiente. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Dense cuenta de eso, lo voy a leer nuevamente. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Este Hijo unigénito está hablando de Jesucristo, en el sentido de que es único, no hay otro como Él. Todo aquel que ha nacido de nuevo entra en una relación con Dios donde Dios es el Padre, por ende, ustedes son hijos de Dios o hijas de Dios. Pero cuando se refiere a Jesucristo, la relación es diferente en el sentido de que Él es el unigénito, Él es exclusivo, Él es Dios mismo hecho carne, y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han coexistido eternamente. Eso es lo que nosotros conocemos como el misterio de la Trinidad, o un Dios tripartito, como le han dicho algunas personas. Y tristemente es un concepto que sobrepasa nuestro entendimiento, por ende muchas personas se burlan de él. Es muy común, yo he escuchado a personas que cuando se habla de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo, dicen, ese es un Dios tricéfalo. Palabra grande, tricéfalo, significa de 3 cabezas. Pero lo hacen en ton de burla. Por supuesto, así habla la persona que no ha nacido de nuevo. Porque la persona que ha nacido de nuevo y ve esta realidad dice, bueno, yo veo en las Escrituras un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Y te preguntan, ¿tú lo entiendes? Y dices, mira, con franqueza no lo entiendo. Sé que está aquí, lo leo, pero de entenderlo a la perfección, pues no. ¿Y qué? ¿Eso tiene algo de malo que usted no entienda algo bíblico? ¿En dónde dice tú entenderás todos los misterios bíblicos? En ninguna parte lo dice, porque nuestro entendimiento es limitado y Dios es ilimitado. Nuestro entendimiento es imperfecto y Dios es perfecto. Nosotros somos temporales, Dios es infinito. Entonces, ¿cómo hacer que algo que es temporal, imperfecto, ilimitado, pueda entender de manera perfecta, infinita e ilimitada a Dios? Obviamente no se puede. Pero hay ciertas cosas que Dios nos quiere hacer entender, y entre ellas está esto, que nosotros conocemos su amor en el hecho de que Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros. Si me acompañan, podemos ir al libro de Romanos, en el capítulo 5, de la carta a los Romanos. Veamos aquí, versículo 8. Dense cuenta de lo que dice. Capítulo 5 de Romanos,
versículo 8, dice lo siguiente: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso. Cristo no murió por nosotros ya una vez habiéndonos santificado, una vez habiendo eliminado nuestros pecados y habiéndonos convertido en algo puro. Todo lo contrario. Si Cristo no muere por nosotros, no pudiésemos en realidad recibir el perdón del pecado y la santificación. Él viene a morir por nosotros, como lo dice aquí la Escritura, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren qué amor tan bello, qué amor tan grande el de Dios. Cuando Él envía a Jesucristo a morir por nosotros, es cuando todavía estamos en nuestros pecados, en nuestras transgresiones, y cuando todavía manifestamos ese carácter pecaminoso, que en realidad a la final no busca de Dios, porque eso lo dice Romanos capítulo 3, nadie busca de Dios, todos se han extraviado, cuando en realidad a la final lo que hacemos es rechazar a Dios. Una persona pudiese decirse que es neutra. No, ni busco de Dios, ni trato de alejarme de Él. ¿Cierto o falso? Pudiese ser una actitud neutra. Es como un carro cuando está en neutro. Si usted tiene un carro en un lugar que es plano, y lo estaciona, y lo pone en neutro, pero el lugar es totalmente plano, ¿hacia dónde se va el carro? A ninguna parte. Está en neutro, está estacionado, pero como es plano no se mueve. Ahora muy bien, si usted lo pone en una colina inclinada, ya todo va a depender si el carro, está de bajada o está de subida, pero si está en neutro, va a tener que ir a alguna parte. Se baja o se sube, pero algo tiene que hacer el carro. ¿Qué ocurre con el hombre? El hombre no está en un estado neutro, donde dice, yo no busco de Dios, pero tampoco dejo de buscar de Él. No, todo lo contrario. El hombre está en un estado de enemistad contra Dios, en el cual rechaza a Dios. Y lo único que hace que el hombre busque de Dios no es porque el hombre quiera buscarlo, sino porque Dios ama al hombre y comienza a atraerlo así. Así que el hecho de que ustedes estén estudiando esta noche conmigo, o que yo esté aquí también estudiando este material, o que usted esté viendo este video, es porque Dios nos está llamando, trayéndonos a Él. Regresamos aquí entonces al 4º capítulo de Juan. Ese mismo pasaje no solamente dice que lo envió, pero dice que es para que vivamos por medio de Él. Bíblicamente hablando, el hombre no tiene vida hasta no haber nacido de nuevo. Acuérdense de eso, el hombre no tiene vida hasta que no haya nacido de nuevo. Eso lo vemos en el 2º capítulo de la carta a los Efesios. 5 versos se los voy a leer. A mí me gusta cuando ustedes lo pueden leer en voz alta, pero el problema por cuestiones de grabación no se escucha sus voces, a menos que tengan un micrófono. Así que por ende yo termino leyendo todos los pasajes. Pero cuando hacíamos los estudios, que no eran grabados de esta manera, se podía escuchar las voces de cada uno de ustedes leyendo los pasajes. Y a mí me agrada mucho cuando eso ocurre. Pero como le digo, porque el material es grabado, en este caso no lo van a poder hacer. Pero espero que lo estén leyendo en sus propias Biblias. Capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículos, vamos a leer del 1 al 5, dice lo siguiente. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Me detengo allí. ¿Qué espíritu es ese? ¿Qué espíritu ustedes creen que es ese? Que obra en aquellos que viven en desobediencia. ¿Alguien tiene alguna idea? El demonio, el diablo, Lucifer, Satanás, la serpiente, el gran dragón. Tiene muchos nombres, pero a ese espíritu se refiere. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo,
aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Estábamos todos muertos y en Cristo Dios, por su gracia, nos da vida. Qué hermoso, ¿no? No son conceptos que sean necesariamente fáciles de entender. No son conceptos tampoco muy difíciles, lo que requiere es prestar un poquito de atención. El hombre nace muerto. Uno dice, bueno, pero yo he visto los bebés y los bebés en el vientre se mueven. Ciertamente, pero eso es una vida física. El hombre nace espiritualmente muerto. Por ende, la Biblia dice, tiene que nacer de nuevo. Son las palabras de Jesucristo cuando habló él con Nicodemo. Eso está, si no me equivoco, en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el 3er capítulo. Nicodemo, de cierto te digo, no verás el reino de los cielos a menos que nazcas de nuevo. Porque en el momento que la persona nace de nuevo es cuando en realidad tiene vida. La vida de Dios entra en esa persona y deja de estar muerto para estar ahora vivo. Por ende, las personas que no han nacido de nuevo, bíblicamente hablando, están muertas y continúan estando muertas, ya sea que, a menos que nazcan de nuevo en algún momento en sus vidas, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, o permanecen en ese estado de muerte hasta que se separan inclusive de sus propios cuerpos cuando físicamente mueren, y luego se mantienen en ese estado de muerte hasta el día de juicio. Y en el día del juicio son condenadas a permanecer eternamente en ese estado de muerte. Es terrible, pero solamente vive aquel que al escuchar el mensaje reconoce en Jesucristo su deidad, reconoce su obra, que es la obra de morir en la cruz para nuestro perdón, y reconoce también por medio de la reconciliación con Dios, en su resurrección nos da vida, y su intercesión por nosotros como mediador, el sumo sacerdote que asciende a los cielos para interceder. La persona que escucha estas palabras, posiblemente en la grabación o aquí en la clase o en el futuro, pero escucha esas palabras y reconoce y dice, eso es verdad. Cristo verdaderamente hizo todo eso y yo lo creo y yo me quiero rendir a los pies de Jesús para servirle. La persona que hace eso o piensa eso en su corazón, en su mente, esa persona por la gracia de Dios ha nacido de nuevo. Y no es por invención humana, no es por calidad de palabra, porque es que la persona habla muy bonito y me convenció, no, para nada. Es la palabra de Dios, movida por el Espíritu Santo, que produce ese germen de vida en el corazón de la persona. Cuando eso ocurre, dice aquí, para que vivamos por Él, nos da vida, nos vivifica. Cuando nos da vida, entonces ahora ya nos puede llamar a que hagamos algo. ¿Y qué nos está llamando a hacer? Según lo que dice el capítulo, ¿qué nos está llamando a hacer? Amen. Es amar. En el versículo 10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Continúo. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cómo nos amó Dios según lo que acabamos de leer? Nos amó Cristo viniendo a morir por nuestros pecados. Si ese es el ejemplo de amor divino, entonces nos está llamando, ya que reconocemos que Cristo nos amó de esa manera, ahora ustedes son llamados también a amarse así los unos a los otros. ¿Se acuerdan que en los evangelios vemos a Jesucristo antes de la última cena? Se postra a los pies de los discípulos y les va a lavar los pies, ¿verdad? No entendían ellos lo que estaba ocurriendo. Tanto así que Pedro le dice, no, Señor, a mí no me laves los pies. Jesucristo le dice, si no permites que te lave los pies, entonces no tienes parte conmigo. Y dice, no, bueno, Señor, si es así, entonces la mano y la cabeza y todo el cuerpo, ¿no? Pero no era eso. Él le dice, no, Pedro. Si ya tú estás limpio, si yo te he lavado ya estás limpio, hacía falta nada más que lavarse los pies. Y por supuesto ese es un estudio bien interesante porque habla del caminar día a día, del trajinar del día, donde uno peca y se reconcilia con Dios en todo momento pidiendo perdón. Hay muchas cosas,
pero también está demostrando el carácter del siervo, donde Jesucristo, siendo Dios, pudiendo venir a este mundo y exigirnos a nosotros que seamos sus siervos porque somos su creación, y Él nos puede decir en este momento, ustedes me sirven porque me sirven y se acabó, y ustedes tienen que ser esclavos siendo fieles, pero todo lo contrario, Dios, que no exige de esa manera, que sería lo correcto pero no lo hace. Él dice, yo, siendo el amo, yo no vengo a exigirles a ustedes que me sirvan, yo vengo a servirles a ustedes. Y si ustedes aprenden de mí esa lección, entonces sírvanse los unos a los otros. Pero en este caso está diciendo, yo vine a morir por ustedes. Y si ese es el ejemplo de amor, entonces ¿cómo deben amarse los unos a los otros? Pues es un amor sacrificial. Es un amor dejando de vivir para nosotros mismos, procurando vivir para los demás. A mí se me hace eso muy difícil, con toda franqueza. A mí se me hace fácil decirle a alguien, mira, ¿sabes qué? Si yo veo que viene por ahí un malandro, un asesino y te quiere quitar la vida, yo te defiendo y te salvo, aunque me cueste la vida a mí. Y tal vez es cierto, tal vez uno piensa así y uno en realidad lo quiere hacer. Uno está dispuesto a morir por otra persona. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano y dicen, yo tengo hijos. Okay. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dar su vida por sus hijos? ¿Están dispuestos a morir por sus hijos? Muy bien. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir por nuestros hijos? Bueno, muchas veces lo estamos haciendo, porque el trabajo, ¿verdad? El pago de la casa, el pago de todos los... A la final todo eso le queda a los hijos, a uno no le queda nada. Entonces uno en realidad de manera está viviendo por ellos. Pero ante Dios uno muchas veces dice, oh, yo estoy dispuesto a morir por Dios. Oh, si a mí me agarra un grupo de musulmanes y me dicen, si tú declaras a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te mato. Y tú dices, yo sí les digo que Jesucristo es Señor y Salvador. No lo dudo, de repente sí lo hacemos. Dios quiera que sí lo hagamos el día que si eso llegara a ocurrir. Pero la pregunta es esta. Día con día somos capaces de vivir de tal manera donde la gente cuando ve nuestro comportamiento y nuestra forma de amar, sean capaces de decir, ahí está Jesucristo. Esta persona le sirve a Jesucristo. ¿Por qué? Porque se le ve y se le escucha en las cosas que dice y cómo actúa. Esa persona vive para Cristo. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, yo hasta el punto tal que hubiese querido ser cristiano, si no fuera por los cristianos que he conocido. ¿Qué quiere decir eso? Hasta he leído, creo que leí un artículo que Mahatma Gandhi en una oportunidad había considerado estudiar con respecto a la cristiandad, y posiblemente inclusive llegar a creer en Jesucristo. Había un grave problema. ¿Sabe cuál era el problema? Los cristianos. Porque él viendo el testimonio y el comportamiento de los cristianos decía, no, como que mejor no me voy en esa dirección. Si se dan cuenta lo importante que es el testimonio entonces. Nuestro comportamiento dice mucho de quién es Jesucristo, tristemente. Y digo tristemente porque la gente no logra separar a veces quién es Cristo y quién es el cristiano. Nosotros siempre quedamos cortos, Él nunca queda corto. Nosotros siempre fallamos de alguna manera, Él nunca falla. Y no es hasta que la persona logra entender eso, donde sea capaz de separar lo que es Cristo y lo que es el cristiano. Como a mí me dijo en una oportunidad mi hermana, hace años atrás, ya falleció. Ella me dijo a mí, si yo voy a ser cristiana para ser como George Bush, prefiero no ser cristiana. Y yo le decía, pero ¿quién te ha dicho a ti que ser cristiana es ser como George Bush? Y hoy en día, decirle a una persona, ser cristiano es ser como fue Billy Graham, o fue como fue Ravi Zachariah, o fue como fue alguna otra persona. No. Ser cristiano es poner toda tu fe y confianza en la obra culminada de Cristo en su cruz y resurrección y procurar vivir como vivió Él. Eso es ser cristiano. No es vivir como vivo yo, y no es vivir como viven ustedes, y mucho menos vivir como vives tú, que estás viendo en el video. Pero vamos a seguir, que se nos está acabando el tiempo. Dice lo siguiente, versículo 12, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nosotros amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Nadie ha visto a Dios físicamente, el Padre no ha sido contemplado por nadie. Claro, podemos decir en el Antiguo Testamento, vemos de repente una referencia como Moisés habló con Dios cara a cara, pero eso no está hablando de que Moisés vio la cara de Dios. Eso es una forma de hablar, eso lo que quiere decir es que habló como ustedes y yo hablamos. Cuando yo hablo con usted, hablo cara a cara, hasta por teléfono.
pero yo sé quién es usted y le escucho su voz. Él hablaba de esa manera con Dios, en una relación íntima, aunque no lo estaba viendo. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que nos manifiestan que Dios se le presentó a alguien. Hay muchos pasajes así. Esos pasajes los llamamos cristofanías, o mejor dicho, los llamamos teofanías, que a la final logramos reconocerlas como cristofanías, queriendo decir con eso, presentaciones de Dios, quien a su vez es Jesucristo, pero aún no ha nacido. Es un tema bastante extenso, pero es que Dios se manifestó no de una manera física, porque nadie lo podía ver cara a cara al Padre. Y en este caso lo que está diciendo es esto. A Jesucristo lo vimos, dicen los apóstoles, entre nosotros estuvo y nosotros se lo expresamos a ustedes. Pero nadie ha contemplado a Dios Padre, pero como sí hemos conocido al Hijo, y el Hijo le dijo a uno de sus discípulos, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, queriendo decir con eso, lo que de Dios se puede conocer por Jesucristo se ha manifestado. La manifestación del Dios invisible es visible por medio de Jesucristo. Entonces aquel que tiene a Cristo y vive en comunión con Él, tiene el Espíritu Santo que mora dentro de Él, y por ende, la manifestación de Dios entre nosotros es el amor. Como nadie puede ver a Dios, hay una manifestación de Dios que pueden observar, y eso es cómo nosotros, cristianos, pueblo de Cristo, cuerpo de Dios, que es la iglesia, nos amamos los unos a los otros. De lo contrario, la gente no puede ver a Dios. ¿Sí entienden eso, verdad? ¿Saben? ¿Se dan cuenta de todo lo importante que es que nosotros seamos capaces de ser amorosos los unos con los otros? Empezando aquí, entre nosotros, los que profesamos a Cristo como Señor. Y de ahí eso se va expandiendo a nuestros hogares, nuestros esposos o esposas, nuestros padres, nuestros hijos, y se va extendiendo para que el mundo sea capaz de ver a Jesucristo por medio de nosotros. Lo voy a dejar con un pequeño ejemplo que estaba leyendo, me pareció bien interesante, y esto era un hombre que tenía mucho poder en China, se enamoró de una mujer china, se casaron, resulta que la mujer era cristiana, el hombre lo sabía, bueno, pero como estaba enamorado de ella, se casa con una cristiana, él no siendo cristiano. Pero él le dice a la esposa, me parece bien extraño esto que pasa aquí con algunos de nuestros compatriotas chinos. Los maltratan, les pegan, les insultan, les quitan sus bienes, les roban todo lo que tienen, los tiran a la cárcel. Y cuando tienen una oportunidad de rebelarse en contra de lo que le están haciendo, no lo hacen. De hecho, todo lo contrario. Tratan con cariño a los guardias, alimentan a los pobres, le dan las pocas cosas que tienen a otros. Y nunca pareciera que se ofendieran y que quieren acabar con aquellos que le están haciendo daño. Dice, yo no entiendo eso. Y la esposa le responde, no lo entiendes porque no eres cristiano. Porque lo que tú estás viendo es la manifestación de Cristo en ellos. Yo creo que esta historia surge de que ese hombre luego se convirtió a Cristo, porque fue capaz de ver en su esposa a Cristo, y el testimonio de los cristianos le afectó. Así que vamos a pedirle a Dios su bendición y que nos ayude a afectar a otras personas para el reino de Dios por medio de nuestro amor. Amén. Padre Santo, Señor, una vez más te damos gracias por tu amor y misericordia y por habernos permitido pasar esta noche juntos, leyendo tu palabra, compartiendo un poco con respecto a estas cosas tan importantes como el amor. Ayúdanos a vivir de tal manera que, amándonos